Hermanos, vamos al Salmo 68. Salmo 68. Dice el Salmo 68, 4. Cantad a Dios, cantad salmo a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja, es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de vidas, es Dios en su santa morada. Hermanos, qué tremendo. Nadie puede decir no tengo a Dios. Él es el Padre de los huérfanos y el defensor de las vidas. Amén. Dios se levanta por todos nosotros, por cualquier persona necesitada, más por los más necesitados. Amén. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Hay tiempos difíciles, pero Dios puede sacarnos a prosperidad a todos. Dice, a los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste en el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Una cosa que muy poca gente sabe, hermanos, la palabra Sinaí es exactamente la palabra hebrea para decir China también. O sea que cuando la Biblia habla, por ejemplo, de Sinim, ¿verdad? Los Sineos, la misma palabra es usada para decir la China que Sinaí. Entonces yo sé que Dios tiene escondido ahí algo enorme y grande, porque en la China hay más de 2.000 millones de personas. Una cantidad enorme de gente hay ahí. Y hermanos, entonces el Señor tiene planes para ellos. El símbolo de la China es el dragón. Pero Dios, hermanos, es el Todopoderoso, que puede acallar cualquier batalla que exista, ¿verdad? Okay. Y miren, hermano, lo dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. ¿Cuánto nos ha caído? Que estamos difíciles en una situación, una cansancio o batalla o lo que sea, y la presencia de Dios llega sobre nuestra vida, hermanos, y nos reanima, nos levanta. Amén. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Amén. Hermanos, eso lo hemos visto nosotros año tras año, muchas veces, no solo con nuestra vida, no, y con mucha gente. Como Dios se levanta y en el tiempo difícil, el Señor se levanta por la persona y nos ayuda. Amén. Amén. Y dice, ese verso que sigue, hermanos, yo quiero que lo recuerden bien porque tiene mucha importancia. El Señor daba la palabra. Había grande multitud de las que llevaban el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Escucharon eso que dice? El Señor daba la palabra y había grande multitud de las que llevaban las buenas nuevas. Hermano, en el tiempo final el Señor va a usar mucho a las mujeres para dar las buenas nuevas. Casi en todas las iglesias lo que hay más mujeres que hombres en las iglesias. Amén. Casi siempre es la misma historia en todos lados. Pero una de las razones es porque hay muchas mujeres que son usadas por Dios como evangelistas. O sea, dar la palabra y Dios honra eso cuando hacemos un intento. Y ahorita hemos estado estudiando durante este tiempo, hermanos, un pequeño seminario sobre lo que es el evangelismo, que es dar las buenas nuevas. ¿Ok? Misiones, porque las misiones es realmente el mandato de Dios es ir a ser discípulos y enviar la palabra misionera a alguien que salió de misión. Y eso es algo que le dio Dios a todo el mundo, todos sus hijos. Tenemos una misión en la vida. Pero para algunos hermanos es mucho más fuerte el llamamiento. De todos modos, todos tenemos el llamado de dar las buenas nuevas en todos lados. Es nuestro llamado. Y de hacer discípulos en todas las naciones. Y en el verso 17, hermanos, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, o sea, millones. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres.
Eso lo habla el Señor cuando derramó el Espíritu Santo sobre sus pueblos y formó los ministerios, los 5 ministerios. En Mateo 10, estuvimos viendo la última vez, hermanos, cómo Dios, en Mateo 10, y vamos ahí un momentito, hermanos, capítulo 10 de Mateo. Y ahí en Mateo 10 existe un llamado, ¿ok? En el verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Por camino de gentiles no vayáis, y en tierra de samaritanos no entréis, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, Judá va primero, y ellos estaban en Judá, y el resto de las tribus estaban esparcidas en todo el mundo. Entonces ellos tenían que ir Judá primero, Israel que está ahí, las tribus, el remanente que estaba dentro de ellos ahí mismo, y luego salir a las naciones a darle la palabra. Y el siguiente mensaje es que tienen que confiar que Dios va a apoyarlos. No os proveáis de oro, de plata, ni de oro en su cinto, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Si Dios alimenta a las plantas, hermanos, alimenta a las aves, también a sus hijos que están haciendo la voluntad de Él, el Señor les va a dar de comer sin falta. Amén. Entonces, hermanos, dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. O sea, hermanos, en nuestra casita ya en Guatemala, hermanos, ahí han pasado hijos de Dios, pastores, evangelistas, hijos de Dios, en nuestra casita, de Estados Unidos, de México, sobre todo de México, un montón de México, de toda Centroamérica, hermanos. Nosotros le damos gracias a Dios. Qué privilegio, hermanos, para uno, ¿verdad? Llegar, ellos en tiempos difíciles llegaban y a veces llegaban a estudiar un seminario, y nosotros les dábamos ahí toda la semana para estarse, ¿me entienden? Y recordamos en una ocasión, hermanos, que se llenó todo en Hebrón por todito. Y nosotros estábamos de ujieres y nos quedamos de último para variar. Y cuando estábamos ya para irnos, estaba un pastor así todo preocupado y nos fue a llamar: hermanos, ¿no tienen un lugarcito en su casa para un hermano pastor y otro hermano? Y nosotros nos quedamos bien. Dice: le acaba de llegar, viene desde México, no tenemos un lugar para él ya en ningún lado. No tiene usted un lugarcito para él. Y nosotros ya teníamos gente ahí con nosotros. Dijimos: sí. Nos dijo: nosotros le damos un colchón ahí. Nos dieron unos colchones, hermanos, amontonados ahí, y nos vamos para la casa. En el suelo ahí tirados todos amontonados, hermanos, ahí. Ah, qué privilegio, hermanos. Y después, cuando nos dimos cuenta quiénes eran esos hermanitos, decimos nosotros: qué privilegio nos dio Dios con tener esa gente ahí con nosotros. Hermanos, siempre, en cuanto esté en nuestra mano, hagamos la voluntad de Dios y apoyemos a los hijos de Dios que están esforzando, los siervos de Dios. Hay que hacerlo, ¿entienden? Es un privilegio para uno, y Dios está pendiente, Dios observa, Dios mira. Y si alguien no lo cree, vean el último verso de aquí mismo, en el capítulo 10, 42. Y cualquiera, aunque no sea salvo, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. ¿Cuánto más un hijo de Dios que está haciendo la voluntad de Dios? ¿No entendemos, hermanos? Si llega a algún lugar a alguien necesitado y es un hijo de Dios que está ahí tratando de hacer la voluntad de Dios, y nosotros nos esforzamos por darle un vaso de agua, el Señor dice: ese vasito de agua tiene una recompensa. Y es una recompensa, hermanos, con la generosidad de Dios. Porque usted sabe muy bien, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Dios, hermanos, nos ha dicho y lo ha mostrado, hermanos, que cualquier cosa que hagamos en el reino de los cielos, hermanos, que está bajo su aprobación, el Señor va a bendecir esa vida y va a haber un gran galardón. Y no solo en esta tierra, celestial. Hay un galardón celestial, hermanos. Cualquier cosa.
¿Un vaso de agua fría? Sí, un vaso de agua fría tiene una gran importancia, hermanos. Para nosotros, y para mí, hermanos, era un privilegio inmenso tener a esos hermanitos, todos amontonados y se reían y todos adorábamos juntos también antes de que se acostaran. Y el desayuno y toda la cosa. Y Dios es fiel, hermanos. Amén. Y Dios es fiel. Qué privilegio. Y hermanos, Dios nos ha llamado para dar la palabra de Dios, para ser discípulos y para ser fieles en lo que nos ha puesto el día de hoy a todos y cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos una historia, ¿verdad, hermanos? Tanto una historia como quién nos habló a nosotros, sino a quienes nosotros les hemos hablado. Y Dios tiene en su corazón, Él observa todito, Él nunca se olvida, Él está atento y Él quiere bendecir su pueblo, hermanos, como nunca. Y hermanos, en el fin de los tiempos, ¿se acuerdan lo que dice? Bastará al discípulo ser como su maestro. El discípulo que fuese perfeccionado será como su maestro. Los 5 ministerios están hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de Jesucristo. Dios va a tener ese pueblo, hermanos. Y sus ministerios, aquí el Señor nos está hablando en Mateo 10, y yo quiero volverlo a decirlo porque es importante. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No es que se van a ser amados, hermanos, no, van a ser aborrecidos por causa de mi carácter. La palabra nombre es carácter también. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. Oímos eso, hermanos. No podemos quedarnos a medio camino. Tenemos que perseverar hasta el fin. Ese es un discípulo verdadero. El discípulo que fuese perfeccionado será como su maestro, nadie más. Tenemos que perseverar. Y tan fuerte es esto que es más importante que padre, que madre, que familia, que tío, que abuelo, todo. Seguir al Señor, que cualquier cosa. Aquí lo dice. ¿Ok? Así que no los temáis, dice, si basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, a Jesucristo llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, a los siervos de Dios, pues nos van a decir todo. ¿Entienden, hermanos? Es parte de la caminata. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no vaya a ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y dice aquí, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces este mensaje, sí era para ellos allá, a los 12, era para ellos. Pero es un mensaje que se extiende todos los 2000 años, hasta la venida del Hijo de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Por eso sabemos que los discípulos, pastores y maestros, evangelistas, profetas, todos los 5 ministerios van a estar hasta el tiempo del fin, hermanos. Porque son necesarios para que todo el pueblo de Dios llegue a la estatura del varón perfecto. Entonces dice después, hermanos, y no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y a mí eso, hoy me estaba yo a meditar, ¿cómo es eso, Señor? Alguien le tira un ondazo a un pajarito, el pajarito cae y el Señor dice, ahí cayó el Padre también. Es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Entendemos, hermanos? No tomar las cosas ligeramente. ¿Sabe qué me mostraba el Señor? Los gentiles fueron, frente a Pedro fueron bajados, ¿recuerdan? Y ahí estaban todos los animalitos. Y somos nosotros, los gentiles, los animalitos. Y Dios lo ve, Dios observa, Dios está atento. Y Dios dice, la vida de todos ellos es importante. La vida de esos pajaritos es importante, tanto más los de mis hijos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos,
Dice, así que no los demás más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo confesamos, Él nos confiesa. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La salvación sí se puede perder si alguien niega a Dios. Amén. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No podemos negar al Señor a medio camino. No penséis que he venido para traer paz y seguridad a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. La palabra de Cristo es la espada. Y hay batalla y guerra cada vez que se está dando la palabra como se debe. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. La familia peleando entre ellos. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Estamos escuchando, hermanos. Nuestro Señor nos está diciendo de que la batalla es fuerte, que afecta hasta nuestros propios hogares. ¿Entienden eso, hermanos? Pero todos debemos escoger al Señor, hacer su voluntad. Si nosotros escogemos al Señor y hacer su voluntad, todo va a ir bien. Estamos haciendo lo correcto, aunque nos quedemos solitos. A los judíos les toca mucho más duro que nosotros, muchas veces, hermanos, o a los islámicos. Cuando ellos creen en el Señor, la familia hasta los sepulta en ataúdes, diciendo, ya no tenemos nada que ver con esa persona. El discipulado, hermanos, tiene un valor y un precio. Nosotros, como hijos de Dios, debemos estar dispuestos a ir hasta la muerte por nuestro Señor Jesucristo. Y de veras, hermanos, yo me quedo impactado por lo que he visto ya tantos años y lo que he oído también. Un hermano de Colombia fue a predicar a un lugar y en la madrugada, en la noche, miraba unas luces por allá en la montaña. ¿Y qué es eso? Son los hermanos que vienen para el culto de mañana, en la noche, andando en la madrugada con candelas y con antorchas en la montaña. Dice que cuando él vio eso, le dieron ganas de llorar y decirle, Padre, dame la palabra para estos hijitos tuyos, porque te aman tanto que están caminando kilómetros de kilómetros con sus niñitos en la noche para llegar. Amén. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermanos? Tenemos que pagar el precio. Amén. Tenemos que pagar el precio. Solo el hecho de venir y estar aquí ya es un gran triunfo a los ojos de Dios. Porque siempre hay batallas, ¿no es cierto, hermanos? Siempre hay batallas. Siempre hay batallas. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Hermano, este es el evangelio real, genuino que tenemos que predicar. No podemos predicar ese otro evangelio que se está dando. Todo te va a ir bien si eres cristiano. Mentira. Y esas iglesias están topadas porque a la gente les encanta escuchar eso. Todo bien. Pero la verdad de Dios, hermanos, no es muy amada. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma, eso es lo peor. El que no toma su cruz y sigue pues de mí, no es digno de mí. Qué tremendo eso, hermanos. Porque el Señor dice que los vencedores son aquellos que aborrecieron su propia vida. Y eso sí, métase con todo lo que quiera, hasta con mi papá, mi mamá, pero a mí, Diego, mi vida no la toquen. Es el yo. ¿Entienden, hermanos? Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender. Nosotros, el Señor nos está llamando a vivir el verdadero evangelio y a dar a conocer el verdadero evangelio. El que no toma su cruz y sigue por de mí, no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, ¿qué pasa? A mí me recibe. Imaginen cómo es importante a los ojos de Dios que usted llega a un lugar, le habla, no sé, a alguien en el mercado o saber dónde, y usted le da, y si esa persona lo recibe a usted, está recibiendo a Jesucristo. ¿Se da cuenta qué importante? Y dice el Señor Jesús, y el que me recibe a mí, recibe al Padre Celestial, a Dios mismo. Llegó esa persona a hablarle y recibió, acaba de recibir a Dios mismo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso también nosotros debemos ser sensibles y recibir a Dios y su mensaje. Y dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿No le gustaría a usted haber recibido a Pablo? ¿Verdad que sí? ¿Entienden, hermanos? Si viniera Pablo y entrara aquí, todos nos sentamos. Por favor, Pablo, ven Pablo. Enséñanos, Pablo. Bienvenido, Pablo. Un cafecito, Pablo. ¿Lo entienden, hermanos? Recibir con amor a la persona. ¿Por qué? Porque viene de Dios. No es un asunto ligero. El mundo los aborrece, pero nosotros debemos amarlos, los hijos de Dios. Debemos amarlos y apreciarlos, sobre todo si han sufrido en el camino de Dios. Si no lo hacemos, nosotros estamos en un lío con Dios. ¿Entienden eso, hermanos? El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibirá. El que reciba a un justo, o sea, no tiene de los 5 ministerios, él no es en uno del ministerio. Ah, no, está bien, solo es una ovejita, pero es una ovejita justa. ¿Por qué? Porque cree en Cristo Jesús y porque es recto en su proceder. Recompensa de justo recibirá. ¿Se dan cuenta qué tremendo eso? Y sabe el Señor cómo ama a la gente dadivosa. Dice, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Cuando alguien tiene un corazón bueno, a Dios le agrada y lo considera justo, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Comprendemos, hermanos? Y entonces dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, a uno de estos grandes hombres, el gran profeta, el gran evangelista, no, de estos pequeñitos, menospreciados, pero que son de Dios, un vaso de agua fría, solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Hermanos, aquí el Señor nos dice cómo terminar bien la vida. Servir al Señor, dar la palabra del Señor, sufrir por el Señor, aborrecer incluso hasta la familia si la familia no quiere caminar con Dios. Pero nosotros debemos todos seguir al Señor y aborrecer la propia vida. Entonces, hermanos, si hacemos todo eso, ahora ya estamos dando el mensaje de Dios para el fin de los tiempos. ¿Están comprendiendo, hermanos? Porque este mensaje es para el fin de los tiempos. Y ya debe quedar claro en nuestro corazón que ya estamos en el fin de los tiempos. Debe quedar clarísimo. Está pasando tanta cosa, hermanos, que si yo le empiezo a contar tanta cosa que nos hemos enterado que está sucediendo, hermanos, algunas cosas parecen hasta fantasía. Pero está sucediendo. Y la gente ni se está dando cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Israel, el 98% de Israel fue vacunado a la fuerza, quería o no quería. Si no se vacunaba, no puede salir de su casa.
Si no se vacunaba, no puede entrar al supermercado. Si no se vacunaba, a uno les quitaron sus hijos, su bebé, porque no se quisieron vacunar. Un 2% no se ha vacunado. Y muchos dicen, pues si solo es una vacuna. No, hermano, no solo es una vacuna. Cristo Jesús sabe de que el único quiere destruir su pueblo. Y la nación que ha sido más vacunada en toda la tierra es Israel. ¿Y sabe qué? De una vez toditos están con su número digital. Hermano, Dios tiene que hacer un gran milagro con Israel. Y Dios puede hacerlo. Dios puede hacer maravillas con su pueblo y hacer cualquier cosa. Una de las cosas que debemos tener nosotros enterados, hermanos, es de que sí estamos en el tiempo del fin. Y también que Dios tiene el poder para guardarnos. Y si caímos en alguna trampa, Dios tiene el poder y el amor para librarnos también de esa trampa. ¿Entendemos, hermanos? Dios puede hacerlo y Él lo quiere hacer. Pero nuestro corazón debe estar entendido que nosotros somos de Dios, no del hombre. Y hermanos, nos quedan poco tiempo y tenemos que estar listos, tanto entendidos como para dar la palabra. En los últimos días les estuvimos hablando sobre las señales celestiales. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Las señales celestiales. Hablamos también de que es como cuando el Señor Jesucristo dio un pago tan grande que es como una declaración a una mujer, y el anillo es un anillo de oro con diamantes, pero le costó mucho a la persona darlo. Pero lo que Dios hizo fue infinitamente más grande que eso. Es la vida de su Hijo sublime que dio por todos nosotros. ¿Se dan cuenta qué importante eso? Y la oportunidad es porque Dios ama a su esposa, la anda buscando en todas las naciones. Ahora nosotros, usted y yo, tenemos ese entendimiento, hemos sabido, hemos tenido la vivencia con Dios del nuevo nacimiento, y tenemos a Cristo entre nosotros. Y Cristo entre nosotros puede dar una palabra a alguien allá afuera que cambia su vida para siempre. El que me recibe a mí, el que recibe a los pequeñitos, a mí me recibe, dice el Señor. Y el que recibe a Cristo Jesús, recibe al que lo envió a Él, al Padre eterno. Es decir, hermanos, todos nosotros tenemos que dar la palabra. Démosla, esforcémonos, digámosle a alguien. Y si esa persona nace de nuevo, hermano, mire, hay vidas que son duras. Les habla el Señor, les vuelve a hablar el Señor, y ellos no entendieron nada ni quisieron nada. Pero de todos modos la semilla fue cayendo y está aquí guardada, está aquí en la cabeza, ¿verdad? No bajó el corazón, está solo en la cabeza amontonada, y el Señor ahí está guardando. De repente Dios usa a una persona, puede ser desconocida, y en un asunto de necesidad Dios da una palabra, y en esa persona se da cuenta y todo cambia, y todo aquello que le dieron por años ya tiene valor, y entonces la semilla da fruto, y de ahí cualquier persona que le hable sigue creciendo esa semilla. Hermanos, no menospreciemos el día de las pequeñeces, demos la palabra de Dios. Tomemos conciencia, una persona que nazca nuevo, porque le hablamos, una persona este año, este mes, una persona, es una nación salva, eternamente. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Hermanos, entonces animemos nuestro corazón,